quinta y anteúltima parte de esta serie. La fecha FIFA de marzo de 2022 nos dejó un montón de eliminados rumbo a Qatar, y la mayoría de estos fueron seleccionados que en el pasado asistieron a mínimo una Copa del Mundo. En esta ocasión vamos a ver cuáles son las nuevas selecciones que alguna vez jugaron un mundial pero que no clasificaron a Qatar 2022, repasando un poco sus caminos en la presente eliminatoria, como también a qué torneos habían asistido con anterioridad. Si quieren ver alguna de las 4 partes anteriores con los demás casos, tienen todos los enlaces en la descripción de este video. Si no están suscritos a mi canal, son todos bienvenidos, hay contenido de fútbol cada semana. También les recomiendo Foot 55, donde cuento historias de futbolistas históricos. Suecia es una de las selecciones más exitosas y con más mundiales jugados que va a estar ausente en Qatar 2022. Suecia supo disputar la Copa del Mundo en 12 ocasiones distintas, incluyendo la última de Rusia 2018. Su logro más importante es el segundo lugar que consiguió en el 58, en la copa que el propio país organizó. También se subió al podio en Brasil 50 y Estados Unidos 94, ambas ocasiones con un tercer lugar. Rumbo a Qatar, el equipo de Zlatan, Isaac, Forsberg, Olsen, Lindelof y compañía no pudo sellar su clasificación y cayó en el último partido. Suecia se metió al playoff al quedar segunda en su grupo. Le había peleado cara a cara a España por el primer lugar, pero las derrotas con Georgia y la propia Furia Roja en las últimas fechas la mandaron al segundo lugar. Los escandinavos derrotaron en semis del playoff a República Checa por 1-0, pero en la final la que se impuso y se quedó con el cupo fue Polonia. Colombia. La selección cafetera va a ser una de las ausencias más pesadas del mundial que se avecina. Colombia no quedaba afuera del torneo desde Sudáfrica 2010 y a lo largo de su historia acumula un total de 6 presencias en la Copa, siendo la de Brasil 2014 su mejor participación histórica con un 5º puesto. En el último mundial habían alcanzado los octavos de final. Inglaterra se encargó de eliminarlos por medio de los penales. El elenco tricolor quedó afuera de Qatar 2022 por tan solo un punto. En las 18 fechas logró sumar 23 unidades, una menos que Perú, que quedó quinto y terminó ganando ese deseado boleto para jugar el repechaje intercontinental ante una selección asiática. Los números colombianos fueron 5 victorias, 8 empates y 5 derrotas. Los 7 encuentros seguidos que los cafeteros estuvieron sin convertir un solo gol afectaron y mucho para que Díaz, James, Ospina, Muriel, Cuadrado y los demás se queden sin mundial. Chile. Colombia y Chile fueron las selecciones sudamericanas que ocuparon el 6º y 7º lugar respectivamente, posiciones que las dejan automáticamente afuera del mundial. La Roja, al igual que por ejemplo Italia, se va a ausentar por segunda vez consecutiva de la Copa del Mundo. La generación dorada que ganó 2 Copas Américas al hilo en 2015 y 2016 no se había metido a Rusia 2018 y esta vez tampoco logró su objetivo. Chile no hizo una buena eliminatoria y sumó 19 puntos en 18 fechas, insuficientes para meterse aunque sea a repechaje, más allá de que estuvo con vida hasta la última jornada. Únicamente estuvo en puestos de clasificación directa al terminar la jornada 13, ocupando el 4º lugar. En el resto de eliminatoria, la Roja siempre estuvo en los lugares del fondo. Chile acumula 9 presencias mundialistas en su historia. La última en 2014 y la mejor la del 62, cuando como local se colgó el bronce. Nigeria. Las Super Águilas, que fueron un clásico de los últimos mundiales, esta vez no pudieron entrar y van a ver la Copa por tele, cosa que pasó por última vez en Alemania 2006. Desde Estados Unidos 94, que fue su primer mundial, hasta Rusia 2018, Nigeria jugó todas las ediciones a excepción de la que tuvo como campeona Italia, o sea 6. Su mejor ubicación fue el 9º puesto conseguido en Estados Unidos. Esta vez el elenco nigeriano estuvo tan solo a un paso de meterse a la Copa nuevamente. En las duras eliminatorias africanas, las Super Águilas habían avanzado la segunda ronda como primeras de su grupo. El sorteo de la tercera fase la emparejó con Ghana, otra selección fuerte de la región.
La ida fue 0-0 en Kumasi, pero la vuelta, jugada en Nigeria, finalizó 1-1. Como el criterio de gol de visitante todavía está vigente en África, fueron las Estrellas Negras las que se quedaron con el boleto. Egipto. Ausencia importante para la cita mundialista de este año. El subcampeón africano, considerado por varios como la mejor selección de su región de toda la historia, no va a acudir a Qatar y su verdugo fue ni más ni menos que Senegal, quien le había ganado la final de la Copa meses atrás. Egipto dominó su grupo en la fase 2, dejando atrás, además de Libia y Angola, a la selección gabonesa de Pierre-Emerick Aubameyang. La suerte quiso que Senegal y Egipto se enfrenten cara a cara en la tercera ronda por un lugar en Qatar. La ida fue para los faraones, pero la vuelta se la quedó Senegal también por 1-0. En los penales se impusieron los Leones de la Teranga por 3-1, dejando a los liderados por el emblemático Salah afuera. Egipto jugó 3 mundiales a lo largo de su historia, 1934, 1990 y 2018. En ningún torneo superó la primera ronda, lo cual es una deuda enorme que tiene la selección más ganadora de África. Argelia. La Argelia de Riyad Mahrez no va a estar presente en Qatar 2022, tal como le sucedió también en Rusia 2018. Tranquilamente podría haber sido una de las 5 clasificadas por parte de la CAF, y de hecho su primer tramo de eliminatorias fue prometedor, sin contar que levantó la Copa Africana en la edición de 2019. Los verdes ganaron su grupo con 14 puntos, Burkina Faso con 12, Níger con 7 y Djibouti sin sumar fueron sus perseguidores. Quien eliminó a los zorros del desierto fue Camerún, en otra de las series más interesantes que nos dejó la tercera ronda africana. Argelia ganó la ida 1-0, pero cayó en la vuelta por 2-1. El gol de Toko Ekambi pasados los 120 minutos no solo igualó el resultado global, sino que le dio el pasaje directamente a Camerún por gol de visitante. Los zorros jugaron 4 mundiales en su historia, 82, 86, 2010 y 2014. El mejor fue este último, porque alcanzaron los octavos de final y le jugaron un partidazo al campeón Alemania. República Democrática del Congo. De las 5 selecciones africanas que quedaron afuera del Mundial en la ronda 3 de eliminatorias, 4 jugaron la Copa con anterioridad. Mali fue la única que no, por eso no va a figurar en este video. RD del Congo sí, y lo que puede llegar a confundir es que cuando participó del certamen no lo hizo bajo la denominación actual, sino que se llamaba Zaire. Los leopardos jugaron su único mundial en Alemania 74. Su participación fue pésima y finalizaron últimos sin puntos ni goles. Para Qatar querían volver y tenían con qué, pero la difícil y candidata Marruecos frenó las ilusiones. Congo sacó un gran empate en la ida por 1-1, pero la vuelta fue 4-1 a favor de los Leones del Atlas, que sellaron su segunda clasificación mundialista al hilo. Irak. Otra selección que jugó únicamente un mundial y que quedó cerca de poder disputar el segundo fue Irak. El combinado asiático remonta su única aventura en la Copa a la edición de México 86. Si existe algún recuerdo bueno de aquella vez, se debe únicamente a la experiencia de haber jugado un mundial y no a lo deportivo, porque la verdad es que más allá de haber perdido todos los partidos por un gol, no hay mucho para destacar de su participación. Los Leones de la Mesopotamia se habían puesto como objetivo volver a la Copa tras 36 años y empezaron bien, segundos por detrás de Irán en su zona y clasificación a la ronda 3. Ahí sus chances estuvieron hasta la última fecha. Irán y Corea del Sur se metieron directo, mientras que Irak peleó con Emiratos Árabes el tercer puesto. Finalmente fue Emiratos la que quedó tercera con 12 puntos. Los Leones de la Mesopotamia registraron 9 en 10 fechas. Panamá. Por último, el caso de Panamá, una selección que fue mundialista en la edición de Rusia 2018. La Marea Roja había logrado una clasificación histórica en octubre de 2017, quedando en el tercer lugar del hexagonal final, que daba cupo directo. En la Copa los canaleros finalizaron en la última posición general. Sus derrotas ante Bélgica por 3-0, Inglaterra por 6-1 y Túnez por 2-1 la mandaron al fondo de la tabla.
Igualmente, la experiencia de haber jugado una Copa del Mundo es lo que seguramente quedó en la memoria del hincha panameño. Para Qatar, pese a que estuvo muy cerca, Panamá no pudo meterse al Mundial. Superó 2 rondas previas antes de ingresar al octagonal. Ahí, en 14 partidos, sumó 21 puntos, 4 menos que Costa Rica. La marea roja estuvo con vida hasta la anteúltima fecha, cuando cayó por 5-1 ante Estados Unidos. En la última cerró con victoria por 1-0 frente a Canadá, la mejor de la eliminatoria. Muchas gracias por haber visto el video. Si fue de su agrado y quieren dejar su like, se los agradecería. Las partes anteriores están en la descripción. Los invito a suscribirse a mis canales si es que todavía no lo están. Nos vemos la próxima. Un saludo a todos.